al libro de Oseas, Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 6. Cuando estén allí den un buen amén. Hoy vamos a ver Biblia. Es importante el saber por qué. ¿Por qué estos 66 libros son importantes? Vamos a ver qué pasa. Hacia allá vamos. Vivimos tiempos peligrosos. Muy bien, Oseas 4:6 dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Repito el verso, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Los tiempos que vivimos son tan peligrosos que están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y esto es bíblico. Dios creó al hombre y a la mujer para que hicieran pareja, y ahora pues no es así. Está en el punto de que están llamando a lo malo bueno, que en algunos países ya la pederastia ya está legalizada. Una niña de 8 años puede casarse con un hombre de 50. Ese es el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo de desinformación. En vez de informarnos con la verdad, ya es muy difícil entender y encontrar la verdad a través de las noticias. Todo el sistema informativo de televisión y de radio solamente lo manejan 8 familias en el mundo. Y todo esto tiene un propósito, y es preparar el camino para ese anticristo que viene. Y nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos que tener claro en el contexto que nos encontramos. Amén. Hay muchas personas que también en algún momento de su vida buscaron soluciones. Un hijo que atraviesa el divorcio de los padres es algo sumamente traumático. Pocas veces el hijo se inclina a una de las a las dos partes, siempre va a favorecer a una. Pero más allá de esa inclinación, por ejemplo, en su corazón hay un dolor que solamente Dios puede sanar. Hemos visto ahora en las noticias de que 2 padres que aceptaron poder adoptar a unos niños chinos terminaron pues haciendo intimidad con ellos. Esto es sumamente fuerte, y para algunos está hasta un acto religioso, según donde se encuentren. En esos momentos difíciles de la vida buscamos al que echa la carta, quizás a un medium, quizás buscamos a personas que creemos que puede tener la ayuda que necesitamos, pero lamentablemente no es allí donde se encuentra la verdad. Y cuando me refiero a la verdad, necesito tomar un referente, ¿sí? Tiene que haber un referente para yo decir, bueno, esto está bueno y esto está malo. Y si tomo la referencia de la justicia humana, no hay referente, porque la justicia humana se inclina a nuestras emociones. De hecho, no existe justicia humana. Tengo que recurrir a aquel que dijo la verdad y que dijo que Él era la verdad, que es Cristo. Y Él se encuentra reflejado en la Biblia, aquí, en estos 66 libros. Y de esto vamos a hablar. Acompáñenme, por favor, a la segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo en el Nuevo Testamento, capítulo 3, 16. Va a haber algunos tiempos que voy a utilizar porque quiero que ustedes busquen en su Biblia. Es importante que la lean porque es el propósito. ¿Sí? No solo con lo que estoy diciéndoles, sino que ustedes lean lo que estoy leyendo en sus propias Biblias. Segunda de Timoteo 3, 16, cuando estén allí un buen amén, y ese va a ser un buen referente para mí, para continuar. Amén. Muy bien. Sería interesante que todos pudieran ver y compartieran la Biblia. Quien no tiene, alguien comparte con Víctor. ¿Estás bien, Víctor, con Biblia? Sí, bien. Muy bien. Dice así, toda la escritura. ¿Estamos?
3:16, segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, este perfecto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir este versículo cuando dice inspirado? Según Strong fue un hombre que vivió exclusivamente para hacer un diccionario. Y ese diccionario lo realizó en que cada una de las palabras que se encuentran en los 66 libros, él la enumeró y colocó su significado, la etimología de esa palabra y todo lo que significaba tanto en el hebreo como en el griego. Este hombre dijo lo siguiente: al decir inspirada nos referimos a lo siguiente: una influencia especial divina ejercida sobre la mente de los escritores de la Biblia, en virtud de la cual sus escritos, aparte de los errores de transcripción, y cuando fueren interpretados correctamente, constituyen junto la regla infalible de fe y conducta. Este libro que yo tengo acá es una traducción del año 1960, por lo tanto tiene déficits. En la medida que nosotros vamos tomando escritos y vamos haciendo copias y copias en unas personas, la esencia del original se va perdiendo. La palabra de Dios se encuentra en hebreo y en griego. Ese es el original. Por lo tanto, podríamos decir que esto tendría un 95% de fiabilidad. Y ese otro 5% simple y llanamente se encuentra porque fueron humanos los que estuvieron allí. ¿Ok? La Biblia jamás se contradice. De hecho, hay hombres que como pescadores corrigieron a reyes con diferencia de siglos. Por lo tanto, toda la Biblia tiene una mente maestra. Alguien es el autor. Y para ser autor de 66 libros, hecho en 1500 años, por más de 40 autores de diferentes niveles sociales, tiene que haber alguien que dirigiera esas plumas. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos para poder tomar como referente a la Biblia para aquellos que no lo conocen. Vamos a ver 6 puntos de cientos, porque creo que es suficiente para nosotros. El primer punto: Dios ha hablado por su Hijo. Vamos por favor a Hebreos, capítulo 1, 1 y 2. Dice así, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló a través de hombres durante toda la historia y lo sigue haciendo. Aquellos que reafirman lo que está escrito en este libro. Nadie podría leer la Biblia detenidamente sin notar que todos los escritores afirman que escriben y hablan por una autoridad divina. Por lo tanto, la inspiración divina de la Biblia lo hace un libro por excelencia, el libro de Dios. Cuando te detienes en esa frase, tienes que considerar esa frase, porque no vas a escuchar a Nietzsche, ni a Freud, ni a ninguno de los pensantes de la historia. Vas a leer del que creó los cielos y la tierra, el aire que respiramos. Ahí quiero que se centren. Primer punto, el Señor Jesús aceptó el Antiguo Testamento como palabra infalible de Dios y dijo lo siguiente, acompáñenme a Mateo 5:18. Esto va a estar luego en el Telegram para quienes quieran tomar nota en casa porque es importante. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
La referencia que toma el Espíritu Santo de la permanencia de la palabra de Dios es que todo lo que fue creado por Dios tiene un tiempo de caducidad. El Everest, el Salto Ángel, los océanos Pacífico, Atlántico, todo eso tiene un tiempo, menos su palabra. Segundo punto. La Biblia es producto de una mentalidad maestra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21 dicen, está casi al final. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por 40 escritores distintos, quienes vivieron en lugares diferentes, que procedían de distintos ambientes y abarcaron en sus obras 1600 años. Es interesante que Dios, aún en su soberanía, utilizó la personalidad de cada uno de ellos para escribir. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se da cuenta que el apóstol Pablo tiene 13 cartas, pero el apóstol que acabamos de leer ahora tiene solo 2. Este era un pescador, este era un erudito. Por lo tanto, Dios también utiliza según las capacidades, pero utilizaba la personalidad de todos y cada uno de ellos como nosotros. Hay un cambio interno que Dios está realizando en cada una de nuestras vidas, en santidad, en haciendo ese hombre nuevo en nosotros, pero hay dones particulares en cada uno que fueron dados por Él con ese propósito y los vamos a utilizar para su gloria. Un milagro así solo puede explicar el hecho de que existió una mentalidad maestra que dirigiera estos libros. Y ahí podemos entender por qué en la historia de estos 21 siglos han querido destruir la Biblia. Ese mismo lugar, en Wittenberg, donde se proclama la reforma de Lutero, con 95 tesis en la puerta de la catedral, quisieron quemar toda esa información. Esa misma imprenta fue la primera imprenta de la historia y el primer libro impreso fue la Biblia. No hay casualidades. Primera de Pedro, capítulo 1, 10 y 11 dice, estábamos antes de segunda de Pedro, pasamos a primera. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Desde antes ya anunciaban que venía un Mesías que iba a padecer y que había un pueblo seleccionado para la gloria de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieren conocer a Dios? Pues tienen que leer la Biblia. Juan 5:46 dice, porque si creyereis a Moisés, quien escribió los 5 libros del Pentateuco, que es la Torá, disculpen, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. En la palabra de Dios se encuentra todo lo que el ser humano necesita. Punto número 3. Acompáñenme, por favor. Presten atención a la Biblia. Hay algunos vasos nasales que se me rompen un poco, ¿vale? No se preocupen. Los tipos
símbolos y ceremonias constituyen pruebas de la inspiración divina. En el Antiguo Testamento, cuando le indicaron a Moisés que colocara sangre en los dinteles para que la muerte que pasaba a matar a todos los primogénitos de Egipto no tocara esa familia, es tipo de la sangre de Cristo en Calvario. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, es tipo de Cristo que saca al pueblo de la esclavitud del pecado. El cordero sin mancha, que era lo que exigía Dios ante el pueblo de Israel, que fuera presentado por un sacerdote, es tipo de Cristo. Siempre, 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 toda la Biblia ha apuntado a Cristo, a la verdad. Las profecías bíblicas corroboran la divinidad del libro. Hay dos corrientes de profecías mesiánicas, la del sufrimiento y de la gloria venidera. Quiero que presten atención a estas profecías, porque es tan exacto, tan preciso, que ni un reloj suizo es capaz de hacer esto. Hay más de 300, ¿vale? Solo voy a leerles 7. Acompáñenme a la primera profecía. Es nacido de una virgen. Se encuentra en Isaías 7:14, 5 siglos atrás. Amén. Voy a utilizar esto. ¿Ves qué bueno es traer la tableta para que una mano esté allá? Gracias, gracias. Todo está bien. Estoy esperando que se seque. Quienes están teniendo un poquito de hemorragia nasal conocen esto un poquito. Sí. No se preocupen. Gracias por vuestra paciencia. Presten atención al mensaje, ¿vale? Es importante. Es importante. Repito el punto 4. Las profecías bíblicas corroboran la divinidad del libro. Isaías, capítulo 7, versículo 14 dice: Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y la llamará de Emanuel. Veamos la profecía cumplida, Mateos 1:18, Testamento. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Siglos después. Nacido en Belén, segunda profecía. Miqueas 5. Vamos allí. Profetas menores. Miqueas 5, capítulo 5, versículo 1. Amén. Vamos a repetirlo. Miqueas, capítulo 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, ¿dónde estoy? Nacido en Belén. Miqueas 5:2, el siguiente versículo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Siglos antes. Se cumple en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Una estrella anunciará su nacimiento. Siguiente profecía. Números 24:17. Dice así la palabra del Señor: Lo veré, mas ahora lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Mateo 2:2 certifica esta profecía, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Siglos después. Pero esto se va a ir afinando a detalles más pequeños. Dice una profecía: golpeado en una mejilla. Miqueas 5:1.
donde estábamos antes. Dice así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han situado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Cumplimiento de la profecía, Marcos 15, 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Estos eran los soldados romanos. Y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Y después de haberle encarnecido, le desnudaron el púrpura y le pusieron su propio vestido y lo sacaron para crucificarle. Cuando estaba en la cruz del Calvario, le ofrecieron hiel y miel. ¿Lo recuerdan? Vamos al Salmo 69, 21. Me pusieron además de hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Wow. ¿Cómo es esto posible? Solamente que la misma pluma que estuvo con David, estuvo con Mateo y con Judas, y con Juan, perdón. Última profecía. Manos y pies perforados, Salmo 22, 16. Ay, ayúdame, mi Cristo. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, y honraron mis manos, y horadaron mis manos y mis pies. Las atravesaron. Cumplimiento de la profecía, Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Dijo que vendría un Salvador y vino. Y dijo: volveré, volverá. Y esta vez nadie lo va a crucificar, porque va a venir en gloria por los suyos. Dice que en los últimos tiempos habrá guerra entre naciones, reino contra reino, nación contra nación. Habrá pestes, pestilencias, se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres. La maldad aumentará, pero viene por su remanente. No son buenas noticias para el futuro, para quienes no tienen a Cristo, pero para quienes lo tenemos, nos vamos. Amén. Quinto punto. Gracias por vuestra paciencia. El nivel moral de la Biblia demuestra su divinidad. Las enseñanzas de la Biblia proclaman el nivel moral más elevado de conducta que el hombre conoce. En realidad es tan elevado y santo que el hombre jamás podrá alcanzarlo sin la ayuda de Dios. Los dioses de otras religiones paganas son inmorales, aman la oscuridad, mas el Dios de la Biblia habita en una luz inaccesible. Acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16, por favor. Qué oportuna la sangre esta. Ok. Hay una máscara por ahí. Bueno, anyway. 1 Timoteo 6, 16 dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 Pedro 1, 16, porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo, a una iglesia gloriosa, nosotros, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Nada de eso es posible con esta propia voluntad, pero sí tomados de la mano de Dios. Él puede hacer que podamos vivir bajo sus preceptos. Último punto con respecto a la Biblia, antes de pasar al ateísmo. Punto 6. El creador del hombre es el autor del libro. La Biblia revela el hombre
al hombre mismo y penetra hasta las partes más escondidas de su ser, más que ningún otro libro. Este libro es capaz, al usted leerlo, de redarguir su corazón y quebrantarlo en directo, sin usted imaginar lo que está sucediendo dentro de usted, porque este libro está vivo. Acompáñeme a Hebreos, capítulo 4, verso 12. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando usted abre la Biblia, es un espejo. Ella le va a decir la verdad de Dios y usted va a ver si su vida encaja en eso. Por eso refleja lo que en realidad usted es. Es lo que hace el espejo. Vemos quiénes somos. Con la diferencia que aquí Dios nos da la ayuda para poder estar como Él quiere que estemos. Amén. Primer grupo que veremos hoy. Por la Santa Cena intenté de que fueran 3 grupos, unos 15 minutos por grupo. Pero haremos este y terminamos. ¿Qué es el ateísmo? Hay quienes dicen que quienes niegan la presencia de Dios indirectamente lo están aceptando, porque tú no puedes negar algo que no existe. O sea, que ya el hecho de negarlo ya le dan crédito a que pueda existir. El ateísmo niega que la creencia en uno o más dioses, desestima lo sobrenatural y restringe su universo, su contexto, su cosmovisión, al intelecto y a lo que perciben los sentidos. Ese es el perfil de un ateo. El ateo desconoce la existencia de Dios y se refugia en la teoría de la evolución para explicar el origen del universo y el mundo como se conoce hoy. La manera con la que voy a presentar cada uno de estos grupos es como haciendo una pregunta y la Biblia respondiendo a la pregunta. Y esa pregunta es cada uno de los puntos, no todos, pero algunos de los puntos más importantes en lo cual se fundan cada uno de estos grupos. ¿Me siguen en cómo va a ser? ¿Sí? ¿Amén? Vale, estoy tratando de ser lo más pedagógico posible, porque hay niños también. Muy bien. Primer punto. El ateísmo cree que el orden ecológico actual surgió accidentalmente del desorden. Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 3:19. Amén. Vamos allá. Gloria a Dios. Dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Amén. Ven, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Segundo punto. Ellos creen que el universo surgió por accidente y se desarrolló mediante el azar. Veamos qué dice la Biblia. Génesis 2, versículos 1 y 2. Vamos allá todos. Al principio dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La distancia que hay del sol a la tierra, si tuviese un movimiento mayor o menor, o nos congelamos o nos freímos. Y eso solo lo puede hacer quien puede hacerlo. Entre otras miles de cosas. En su momento hablaré. Tercer punto, los cuales piensan ellos. Es cierto que Dios no existe para ellos.
Muy bien, veamos qué dice Génesis 22, 4 en ese mismo capítulo. Ellos creen que Dios no existe. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Amén. Cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Cuarto punto. Jesús es un hombre como cualquier otro. Veamos qué dice la Biblia. Segunda de Pedro 1:16, al final del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esos son los apóstoles delante, esos son, amén, delante del Cristo de la gloria. Punto número 5. Ellos creen que la Biblia es un libro más. Vamos a Génesis, nuevamente al inicio. Génesis se llama, en la palabra Génesis significa los orígenes. El principio, the beginning. Génesis capítulo 3, versos 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos allá. Atención a estos versos. Empezamos con el 11. Amén. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Todo esto en el contexto de la caída. La serpiente induce a Eva, Eva le da de comer a su marido. Ellos se culpan entre ellos y viene una sentencia. Versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahí estaban repartiendo ellos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de la tierra. Entonces lo que da a entender es que ella tenía patas, era como una lagartija y andaba caminando para la tierra. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Atención. A la mujer dijo, verso 16, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quien haya parido, pues ahora entiende de dónde viene este dolor. Porque en un inicio no iba a ser así. Vaya. Verso 17. A el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, callo, te producirá, y comerás plantas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo verás. El 70% de la confección del ser humano tiene las mismas minerales y características que tiene la tierra. Búsquelo. ¿Cómo es esto posible? Pues ahí estamos. Ellos creen que lo más importante en la vida es sobrevivir. ¿Vale? Veamos la Biblia que dice con respecto a esto. Romanos 11:36. Ya vamos a terminar. Porque de Él y por Él, se refiere a Dios, Cristo, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No se trata de mí, sino de entender que el aire que respiro me lo está dando alguien que me creó para Él.
Y ahí está la pieza clave, el punto de quiebra, donde se enreda el volador. Somos producto de la evolución. Veamos qué dice la Biblia. Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos. No hay un solo cielo, hay varios. Y el que los despliega, el que extiende la tierra. Atención a las siguientes palabras. Y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora en ella, en la tierra. Y espíritu a los que por ellos andan. Todos somos lo que somos por Dios. Yo soy mi propio juez. Con esto termino, según el ateo. Vamos a Apocalipsis 20:12. Dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. En estos libros se toma nota de todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí hay un solo juez. Ese sí es juez, que va a tener la capacidad de decir, ¿te vienes conmigo o vas para allá? Va. ¿Aceptaste a mi hijo como Señor y Salvador? No, pasa por aquí. ¿Aceptaste a mi hijo? No, pero yo di dinero, yo armé una iglesia, yo hice esto, yo soy lo otro, y yo amé a mis padres. ¿Tienes a Cristo como Señor y Salvador? Pasa por aquí. Hay gente que cree que no necesita a Dios, por los recursos, por los intelectos, por su coeficiente, por lo que sea. Y aún llega al punto de que mueren sin creer en Dios. No lo necesito. Pero un segundo estando ahí quemándose por la eternidad, les va a hacer recordar otras cosas. Pongámonos de pie. Es tal el amor de Dios que Él en su plan dijo, yo necesito ayudar a esta gente porque ellos solos no pueden. Voy a ir en la persona de mi hijo a visitarles, a mostrarles el hijo dice, Padre, yo me ofrezco porque tú necesitas que haya justicia. Voy a dar mi vida por ellos. Ellos no saben lo que hacen. Ellos dicen saber lo que hacen, pero no saben nada. Toda la creación humana es una obra maravillosa de Dios, indiferentemente de creencias, indiferentemente de todas las cosas que podamos hacer. Pero hay un camino que Él dejó claro, que marca la diferencia, y es a través de aceptar a su Hijo, la obra que hizo en Calvario, para poder ir al cielo. No hay otro camino, lo siento mucho. Ojalá fuera por dinero, ojalá fuera por otras cosas, porque estaríamos aquí en vez de estar aquí buscando pasta. Esto va de fe. Fue tan sencillo que Él dijo, va a ser por fe. No sé si es que hay ateos, y seguramente conocen a ateos. Aquí tienen herramientas
pocas, pero suficiente como para que pueda mostrarle que hoy todavía hay tiempo para el arrepentimiento y reconocer al único camino que lleva al cielo, que es a través de Cristo. Repitan conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias por tu palabra. Señor, yo no sé nada. He tratado de hacer las cosas lo mejor que puedo. Hay tristeza, hay dolor en mi corazón. Yo quiero conocerte, de verdad, no una religión, de verdad ese que aparece en ese libro que creó los cielos y la tierra. Ayúdame a conocerte. Perdona todos mis pecados, todas mis rebeliones. Y gracias por tu amor, que sigues dándome el aire, la vida, mi familia, mis hijos, todo lo que tengo y lo que soy. En el nombre de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Estamos despedidos.